¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de Justicia, Iván Lima, se pronuncia al respecto de la renuncia de Susana Rivero mediante su cuenta de Twitter. Renuncia que posteriormente eliminó y volvió a renunciar después de la proclamación de Yanine Áñez como presidenta transitoria. Iván Lima había comprometido que si le demostraban que Susana Rivero había renunciado antes de la posesión de Yanine Áñez, él renunciaría a su cargo. Pero ahora manifiesta que una renuncia por medio del Twitter no tiene validez. Además a ello, Iván Lima se pronuncia al respecto del audio filtrado de Evo Morales y también sobre el pronunciamiento de la CIDH sobre la reelección indefinida. Escuchemos las palabras de Iván Lima y luego continuamos. Una última pregunta, ministro. Usted en algún momento habló de que si le presentaban una renuncia de Susana Rivero, usted podría irse. Y estos días sí, los políticos le han dicho entonces presenta renuncia porque tuvo acceso la gente y los medios a una carta que estipula una renuncia irrevocable de Susana Rivero al cargo en ese momento en el país. Y le preguntan entonces, ¿el ministro ahora renunciará o no renunciará? Le dicen, ministro. Eso fue una conferencia en educación que hicimos, en la cual siempre es bueno conocer el contexto. Estaba en debate si se podía renunciar por Twitter y si se podía renunciar como alegaba el periodista que me hizo la consulta, el 10 de noviembre. Yo le dije, bueno, si me muestra una renuncia del 10 de noviembre, perfecto, yo también tendría que irme porque rompe toda la teoría del trabajo que hemos estado realizando hasta el momento. Si Susana Rivero renunció el 10, el 11, el 12, antes del 13, estamos hablando de que estaba completamente habilitada para asumir ella la presidencia del Estado sin la renuncia. Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Por qué Susana Rivero no asumió como presidenta? Si era la presidenta en funciones en ese momento, bajo las reglas de la Declaración Constitucional, el comunicado y todo, lo que tenemos de análisis en este momento los bolivianos, ella debió haber sido la presidenta. Cosa diferente es que ella renuncia el 14, cuando ya todo estaba consumado, cuando el delito se había concretado. Son dos momentos diferentes. A lo que yo me refería en esa entrevista era que me muestren una renuncia de ella antes de que Yanine Áñez asuma como presidenta de facto en el país. Esta situación es la que se preguntó y es la que se respondió. Lo que se ha establecido en el país ahora es que Susana presentó su renuncia el 14 de noviembre, cuando ya se había consumado el delito, con lo cual creo que no ha habido nadie en el país que me demuestre o me muestre una carta de Susana anterior al 13 de noviembre. Esa es la situación que se ha presentado, estimado yo. Que tiene dos inconsistencias muy graves. Yo quisiera que me muestren, y lo voy a decir con contundencia, la renuncia de Susana Rivero. Todo ese informe se basa en una mentira, en una falacia, y esto es algo que no es admisible. Lo que ha ocurrido en el país ha sido un golpe de Estado y definitivamente si no nos pueden mostrar la renuncia de Susana Rivero, no vamos a poder estar en convencimiento de que se ha actuado de buena fe. Un segundo elemento que me parece fundamental, lo resaltó la defensora del pueblo, es que en el país no ha habido enfrentamientos, no ha habido bolivianos disparándose entre sí, ha habido una masacre. Y eso lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decir que ha habido un enfrentamiento cuando ha habido una masacre es algo muy grave para nosotros. Y finalmente, yo creo que no es apropiado, no es ético decir o afirmar que alguien esté equivocado. Todos tenemos versiones de la historia, pero nadie puede ser dueño totalmente de la historia. Lo que tiene que definirse en un proceso penal como el que estamos llevando es un encuentro entre los bolivianos. Queremos saber la verdad, pero tenemos que ser contundentes. Si me muestran la renuncia de Susana Rivero,
yo le aseguro que renunciaría como ministro de Justicia, porque estaría sosteniendo una mentira en el caso golpe de Estado. Susana Rivero no ha renunciado y ese hecho es fundamental y marca una mentira que le quita credibilidad al informe de la Iglesia. Muchísimas gracias. A ver, sus últimas declaraciones han causado polémica. Lo buscamos para que sobre todo nos explique a qué se refiere. Voy a comenzar con esta frase, ministro Lima. La Constitución Política del Estado ya definió el tema de la reelección. En la Constitución se dice que una sola vez. ¿Qué quiso decir con esto ante el análisis que está haciendo la CIDH sobre el tema de reelección como derecho humano? Lo que ha ocurrido, John, es que se ha generado una serie de informaciones contradictorias y como ministro de Justicia debo ir precisándolas y generando todas las acciones necesarias para que tengamos certeza los bolivianos. El día viernes, ante la desinformación que se generó a partir de 2 audiencias de la Comisión Interamericana, hicimos 2 acciones concretas. Le pedimos a Jaime Quiroga, que es nuestro representante en Costa Rica, que pida oficialmente la fecha en la que se nos va a notificar a los estados con la solicitud de opinión consultiva que ha presentado Colombia. Yo espero que en las próximas horas podamos mandarles ya a todos ustedes, a los medios, la comunicación oficial de la Corte, que es un tema completamente diferente a las audiencias que se llevaban adelante y que se están llevando durante estas semanas, del día miércoles, una el jueves, en relación a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana está atendiendo 2 temas de Bolivia, o atendió ese día 2 temas de Bolivia, uno sobre la Comisión de la Verdad y otro sobre la población LGBTI. Entonces, en ese contexto, John, lo que yo analizaba era un escenario hipotético. La pregunta que hizo el presidente Duque y Colombia a la Corte Interamericana, en mi criterio, no puede ser respondida. Pienso que no va a ser respondida y esto no implica que no vaya a haber una opinión. Lo que ocurre usualmente, no es un tema muy novedoso, ni es que sepa mucho, ni como alguna vez dice Carlos Mesa, que sea un manipulador de la justicia. Aquí lo que ocurre es que el derecho es predecible porque tú sabes lo que va a pasar, porque la justicia tiene esa naturaleza. Los precedentes de los jueces se van repitiendo permanentemente y la Corte en más de una ocasión genera un criterio de orientación. Entonces es muy probable que la Corte reformule la pregunta de Colombia. A ver, ese es el primer escenario. Ministro, perdón. En otras palabras, usted ya sabe o asegura qué va a decir esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la reelección. ¿Qué va a decir? Se lo vuelvo a preguntar de esta manera para que nos lo aclare, por favor. Todos los bolivianos lo sabemos y está en la página web. La Comisión Interamericana ya ha emitido criterio. La Comisión Interamericana ha sido parte en el proceso y por lo tanto conocemos el texto. Lo que nos falta es saber qué opinan los 7 jueces de la Corte. Los 7 jueces de la Corte Interamericana, que es un segundo nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, van a emitir una opinión. Y te digo, hay un conflicto desde el tema de Dilma Rousseff, que se presentó en el caso Lugo y ahora se va a presentar en el caso Evo. Si ellos pueden decidir anticipadamente a que termine la fase contenciosa, el juicio propiamente, si se puede utilizar la opinión consultiva como una manera de evadir las atribuciones contenciosas que tiene la Corte Interamericana. Hasta el momento, la Corte ha señalado que no lo va a hacer y ha rechazado emitir opinión consultiva en el caso Lugo y recientemente en el caso de Dilma Rousseff. Entonces, es probable que una de las alternativas que pueden presentarse es que la Corte mantenga esa postura y definitivamente no se pronuncie. Esto, que es una posibilidad, la veo muy remota, estimado John. Yo creo que sí se van a pronunciar porque ha habido ya un antecedente en este caso, la participación del juez Zaffaroni. Recuerdas que el juez Zaffaroni es un abogado del expresidente Evo Morales, que lo ha acompañado durante el tiempo que estuvo en la Argentina, y él es uno de los 7 jueces. Entonces, el gobierno de Bolivia, en su momento, la canciller Longaric, lo que hizo es pedirle a la Corte Interamericana que él sea apartado del caso, que él no vote, que él no sea parte del proceso porque veía un conflicto de interés. Y la Corte le dijo,
rechazó el pedido de Bolivia. Me parece que fue un error de nuestra ex canciller, pero bueno, lo hizo y de esta manera la Corte y Zaffaroni señalaron que no se estaba juzgando a Bolivia y mucho menos a Evo Morales. Se estaba emitiendo una opinión en abstracto. Entonces, ves estos elementos que te voy dando que van configurando lo que va a decir la Corte en la opinión consultiva. Okay. Ya son muchos elementos que nos permiten decir por dónde va a ir la decisión. A ver, ¿es correcto que la gente espere o que digan que la reelección sí es un derecho humano o que la reelección no es un derecho humano? ¿Entre estos dos estará la respuesta? No lo creo, John. Yo creo que ese tema de la reelección está fuera de toda discusión. En realidad lo que está en discusión es si puede haber una reelección indefinida. En la región tenemos más del 90% de los países que aceptan la reelección y conceptualmente son esas tres categorías que están en juego. ¿Puede haber reelección? La respuesta en la región es sí, puede haber reelección. ¿Puede ser continua o debe ser luego de un periodo? Recuerdas que antes nuestra Constitución no permitía que sea continuo. Tenía que haber pasado un periodo para que puedas postular. Es el segundo modelo. Y el tercer modelo, el más amplio, el que tiene Bolivia a partir del 84, 2017, Costa Rica en su momento, Nicaragua y Honduras, 4 países que han definido por vía de sus tribunales constitucionales o tribunales máximos de justicia, en sentido de que la reelección sea indefinida, que la reelección no pueda ser limitada de ninguna manera por la Constitución misma o por leyes o por ninguna autoridad electoral. Este es el debate, si esa tercera opción es válida o no. Las primeras dos, John, no tienen mayor debate ni discusión. O sea, sí puede haber reelección en la región, sí puede ser por una vez, ahí no hay ningún debate, y lo que está en debate es si es indefinida o no. Por eso yo ya me adelantaba a decir, la opinión de la Corte a los bolivianos nos llega ya muy tarde. Ahora, ministro, usted dice que la Constitución política ya definió el tema de la reelección, y la Constitución dice por una sola vez, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué quiere decirnos con eso? Me adelanto. ¿Evo podía ser reelegido una sola vez más? Evo podría ser candidato del 2025 bajo la interpretación de la actual Constitución porque hay un periodo intermedio en el que está el presidente Luis Arce. Es una situación de hecho diferente, que no tiene que ver ni con la opinión consultiva ni con ningún otro factor, es la lectura de la Constitución. Si tú ves ese artículo al que te refieres, en principio pareciera que dice que no puede haber nunca una reelección, pero luego utiliza la palabra continuo, ¿no? Entonces ese es el escenario en el que estamos, que no tiene que ver con la opinión. La opinión consultiva te diría yo que en su momento se presenta en otro contexto, ¿no? Se presenta en un contexto en el que había otro tipo de discusiones en el país y en la región. Lamentablemente, y debo decirlo, en los 40 años de vida que tiene nuestra Corte Interamericana, lo que no ha hecho es dar buen ejemplo de actuar en el tiempo preciso. Siempre decimos todos los juristas, ellos tienen un elefante en la sala. No pueden venir a decir a los demás tribunales que sean rápidos, eficientes y den decisiones oportunas cuando se ve que sus decisiones son después de promedio 10 años. No es algo normal en un tribunal de justicia. Ministro Lima, la Constitución Política del Estado habla de una sola vez la reelección. Entendemos el hecho de que haya un periodo, claro, continuo, y después un periodo de 5 años que pase y la persona puede volver a ser candidata o candidato. Así es, señor. Lo tenemos así. Cuando usted dice que la Constitución ya definió una sola reelección y está en miras esta opinión consultiva de la CIDH, yo entendí personalmente que usted decía a todo el mundo Evo podía haberse reelegido una sola vez más y por lo tanto violó la Constitución Política del Estado. ¿Es así como lo entendimos, ministro Lima? No, para nada, John. Para nada. Lo que tenemos en ese momento que el expresidente Morales postula y recuerdas tú que hubo incluso renuncias de vocales del Tribunal Electoral, había renuncias del señor Exeni, de la presidenta en su momento, hubo una discusión y un debate muy grande en el país
que fue resuelto por la sentencia 84/2017 y por la aplicación de esta por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, el ciudadano candidato Evo Morales lo que hizo es dar cumplimiento a una sentencia constitucional y a una disposición del Tribunal Supremo Electoral. En términos jurídicos, no se va a aplicar esta opinión consultiva retroactivamente. No es que esta opinión va a significar que exista algún grado de responsabilidad del candidato o de los actores que han realizado la interpretación de que había posibilidad de una tercera postulación que amerite una reelección indefinida. Esta situación, estimado John, que se ha presentado, es una situación fundamental para el derecho constitucional y el derecho judicial de la Corte Interamericana. La Corte, si emite una opinión consultiva en esta temática ahora, va a dar un criterio de orientación para el futuro, para adelante. No va a emitir, insisto, una decisión sobre algún país o sobre alguna persona. Ministro, a ver, se le pide responda a una consulta a la CIDH. Y esta consulta es, disculpe, por lo que ha pasado, ¿termina siendo la reelección un derecho humano o no? Más o menos esa es la pregunta. Y la CIDH da su opinión. A ver, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque no está dictaminando, no está sentenciando algo como si fuera una norma que valga desde el momento en que se emite para adelante, sino está valorando hechos que sucedieron hacia atrás. Eso es lo que no entendemos. ¿Cómo puede ser de validez posterior desde que esta CIDH dé su opinión consultiva para adelante y no para atrás, por ejemplo? Por su naturaleza, estimado John, son dos funciones que tiene la Corte, la función consultiva y la función contenciosa. En la función consultiva ellos se pronuncian en abstracto y aplican criterios generales, pero no pueden adelantarse. Por eso te hablo de que el tema de la consulta de Colombia va a marcar una línea fundacional. Contrariamente, cuando se pronuncien en la vía contenciosa, sí va a haber lo que tú señalas, estimado John. Cuando ellos tengan que tomar una decisión sobre las denuncias presentadas por los exdefensores del pueblo, por activistas de derechos humanos y por comités cívicos, son 3 peticiones que están en este momento en la fase de admisibilidad ante la comisión y luego pasarán a la Corte eventualmente. Se va a dictar una sentencia en la cual se va a responder a esa responsabilidad que exiges, porque es correcto, los derechos humanos exigen una garantía de no repetición, exigen que los estados no vuelvan a tomar decisiones que en el marco de un juicio se vean no son respetuosas de los derechos humanos, pero eso solamente se puede dar cuando ellos ejercen la función contenciosa, sin entrar solamente para efectos gráficos, cuando en algún momento el país fue condenado porque no se le daba una información suficiente, consentimiento informado a una víctima, en el caso IB, se ha obligado al gobierno de Bolivia a que adecúe toda su normativa y tengamos que darle siempre el derecho a los pacientes de ese consentimiento informado, pero la sentencia además estableció responsabilidades y ha ordenado que quienes habían actuado indebidamente con esa víctima, que nunca se preserva su identidad, no pueda volver a repetirse y se sancione a quienes han actuado de esa manera. Y en otros casos, inclusive se obliga a que los estados paguen indemnizaciones, ¿no? En casos como el del Tribunal Constitucional de Ecuador o el de Perú, se los ha indemnizado, son las indemnizaciones más altas que ha habido en los 40 años de la Corte, y podría darse eventualmente que el Estado boliviano sea obligado a indemnizar, pero eso será no un pago del Estado boliviano. El Estado boliviano luego repite contra quien habría vulnerado eventualmente los derechos humanos. Esto no es lo que ha ocurrido, ni lo que va a ocurrir en los próximos días. Esto va a ser resultado de un proceso que yo calculo, John, lo vamos a conocer al ritmo que va la Corte el 2030, tal vez, con mucha suerte. ¿La CIDH fallará o dará su opinión consultiva el 2030? No. La opinión consultiva la va a emitir este año.
y la va a emitir este año porque su composición va a variar a fin de año, en diciembre. Yo te hablo del proceso contencioso, ese proceso que reclamas, en el cual se tenga este conflicto, este juicio, este litigio ante la Corte. El promedio de duración de entre comisión y corte es de 10 años. Como está en su fase inicial, estamos a 2021, yo calculo que en 2030 vamos a tener una sentencia en la fase contenciosa. Ok. Ministro, aprovecho estos minutos, sin ánimo de molestarlo más en su agenda de lunes. ¿Algunas impresiones sobre ese mensaje que había enviado el Papa en enero 2020? Mira, yo la verdad creo que hay que ser ahí muy autocríticos todos los bolivianos, y tiene que ver con la temática que me consultas ahora. Tenemos una opinión consultiva en relación a el asilo en embajadas, en residencias, porque se presentó una situación, recuerdas, con Snowden y con una serie de latinoamericanos en embajadas, que los tenías prácticamente en cárceles sin que hayan tenido un proceso. Te puedo hablar también del ex senador Pinto en Bolivia, en la embajada de Brasil. Entonces se planteó que este tema tenía que tener una opinión clara de la Corte Interamericana, y la Corte emitió la opinión consultiva y dijo claramente que en casos de naturaleza política, como el que teníamos en la residencia del embajador mexicano, quien definía si ese caso era político o no es el país que otorga el asilo, es decir, México, y que era obligatorio para los estados entregar los salvoconductos. Que el Papa hubiera tenido una lectura de la jurisprudencia, de la realidad boliviana, y hubiera exigido que se cumpla la misma, habla muy bien de él, habla del carácter informado que tiene en el respeto a los derechos humanos. Lo que no queda muy bien es ese doble discurso de aplicar y de pedir opiniones consultivas y máximo esfuerzo para mis amigos y no así para los que son del partido contrario. Creo que esto es lo que tenemos que empezar a vivir los bolivianos y entenderlo. Los derechos humanos son para todos, no son para los de mi partido únicamente o para los que son mis amigos. Si seguimos la línea, el tema de responsabilidad para el Estado, si en algún momento Héctor Arce, Juan Ramón Quintana o cualquiera de los que estaban en la residencia lleve el caso ante la Comisión y la Corte, va a implicar también sanciones para el gobierno. Somos un gobierno que debe responder ante la justicia interamericana, y eventualmente se repetirá contra quienes han actuado de esa manera. Esta es la situación, estimado John. Yo sí siempre sostengo que algo que me han enseñado a mí en toda mi vida, desde yo vengo de un colegio católico, la Universidad Católica, y siempre he tenido una formación muy cercana a la iglesia, es que en materia de fe y en materia de doctrina moral, la última palabra siempre la tienen los sacerdotes, la iglesia misma, cuando habla de fe. Pero muchas veces cuando habla de política, de economía o de otras materias, no actúa con esa infalibilidad que el Evangelio le da al Papa. El Papa, cuando habla ex cátedra, cuando habla en nombre de San Pedro, sí es infalible, pero en el caso de opinar en política o economía o en otros aspectos, más en un Estado laico, su opinión no es relevante, no es decisoria, pero definitivamente es una voz que tenemos que escuchar todos, y en el caso, lamentablemente, no se le ha escuchado al Papa. Perdón, eso ministro, habla de un doble discurso. ¿El Papa actuó como político, como jefe de Estado del Vaticano, o actuó como Papa en el mensaje para usted? En ese momento el Papa actuó como jefe de Estado, porque la comunicación se la hizo a nuestro representante en el Vaticano, y nuestro representante en el Vaticano la comunicó oficialmente como una nota verbal en el ámbito de la Convención de Viena. Esta era la comunicación correcta, no tenía el nuncio por qué pronunciarse en el país. Ha habido una comunicación del Papa a nuestro representante oficial acreditado en la Santa Sede. Ahí ha habido una preocupación del Papa en esta temática, dado que estaba teniendo un rol muy importante la conferencia episcopal. Yo debo decirte, aprovechar para felicitar los 50 años de Monseñor Gualberti como parte de su esfuerzo y el trabajo que hace para los bolivianos. Creo en la buena fe de la Iglesia, pienso que ellos han actuado de buena fe, pero justamente porque no son abogados y porque creo que muchos de sus abogados estaban en el otro bando en ese debate y discusión, se han equivocado.
han tenido decisiones que no se han apegado a la Constitución. Y es normal, es natural, porque ellos no son expertos en derecho. Ministro, tengo un par de minutitos. Cuando Evo habla y dice hay que cuidar a Áñez, ¿qué opinión le merece? Es un análisis posterior que él hace después de, te diría que no muestra más que un análisis político para garantizar las elecciones del 18 de octubre. Te imaginarás que si había todas las alternativas y todas las hipótesis, podía haberse dado un escenario muy complicado en el país. Recuerda que los bloqueos que había en el país en ese momento ya no estaban pidiendo solo fecha de elecciones, estaban pidiendo que exista un cambio en el gobierno. Este análisis político que él hace no es definitivamente algo que ocurra antes de que se den los hechos que están actualmente siendo objeto de un juicio penal por denominado caso golpe de Estado. Después es un análisis posterior, y como análisis de un líder político de la talla de Evo Morales, creo que debe ser analizado como un análisis después de realizado todos los hechos. Una última pregunta, ministro. ¿Usted en algún momento habló de que si le presentaban una renuncia de Susana Rivero, usted podría irse? Y estos días sí, los políticos le han dicho entonces presenta renuncia porque tuvo acceso la gente y los medios a una carta que estipula una renuncia irrevocable de Susana Rivero al cargo en ese momento en el país. Y le preguntan entonces, ¿el ministro ahora renunciará o no renunciará? Le dicen, ministro. Eso fue una conferencia en educación que hicimos, en la cual siempre es bueno conocer el contexto. Estaba en debate si se podía renunciar por Twitter y si se podía renunciar, como alegaba el periodista que me hizo la consulta, el 10 de noviembre. Yo le dije, bueno, si me muestra una renuncia del 10 de noviembre, perfecto, yo también tendría que irme porque rompe toda la teoría del trabajo que hemos estado realizando hasta el momento. Si Susana Rivero renunció el 10, el 11, el 12, antes del 13, estamos hablando de que estaba completamente habilitada para asumir ella la presidencia del Estado sin la renuncia. Y esto nos lleva a una conclusión. ¿Por qué Susana Rivero no asumió como presidenta? Si era la presidenta en funciones en ese momento, bajo las reglas de la Declaración Constitucional, el comunicado y todo, lo que tenemos de análisis en este momento los bolivianos, ella debió haber sido la presidenta. Cosa diferente es que ella renuncia el 14, cuando ya todo estaba consumado, cuando el delito se había concretado. Son dos momentos diferentes. A lo que yo me refería en esa entrevista era que me muestren una renuncia de ella antes de que Yanine Áñez asuma como presidenta de facto en el país. Esta situación es la que se preguntó y es la que se respondió. Lo que se ha establecido en el país ahora es que Susana presentó su renuncia el 14 de noviembre, cuando ya se había consumado el delito, con lo cual creo que no ha habido nadie en el país que me demuestre o me muestre una carta de Susana anterior al 13 de noviembre. Esa es la situación que se ha presentado, estimado yo. Ministro Iván Lima, muchísimas gracias por su... Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien manifestó que no tiene ningún valor la renuncia de Susana Rivero por medio de su cuenta de Twitter, que su renuncia oficial fue el 14 de noviembre después de la proclamación de Yanine Áñez como presidenta transitoria, lo que da lugar al argumento del movimiento al socialismo y los afines a que hubo un presunto golpe. Así, Iván Lima justifica que no cumplirá con lo que había comprometido, que él renunciaría a su cargo si le demostraban que Susana Rivero había renunciado antes de la proclamación de Yanine Áñez como presidenta transitoria de Bolivia. Al respecto del audio filtrado de Evo Morales sobre las instrucciones de Evo Morales de cuidar el gobierno de Yanine Áñez y que prefería a Yanine Áñez en la presidencia antes que a Eva Kopa,
porque si no los salteños se pelearían por los ministerios. Iván Lima manifiesta que simplemente es una valoración política de una persona como Evo Morales. Frente a la posición de la CIDH sobre la reelección indefinida, Iván Lima manifiesta que no tiene nada que ver con las decisiones en Bolivia y que la reelección indefinida es un tema resuelto ya en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien al parecer no dará cumplimiento a su compromiso inicial, donde dijo que si le demostrarían que Susana Rivero habría renunciado a su cargo en el Senado antes que Yanine Áñez se proclame presidenta transitoria de Bolivia, Iván Lima renunciaría a su cargo como ministro de Justicia? Ahora dice que la renuncia de Susana Rivero por medio de su cuenta de Twitter no tiene ninguna validez y le da validez absoluta a la segunda renuncia de Susana Rivero, que fue después de la posesión de Yanine Áñez como presidenta transitoria. ¿Qué opinan ustedes? Al parecer el ministro de Justicia no cumplirá con lo que él mismo había comprometido inicialmente. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre las nuevas declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima.